casa. Seguimos conectando con la naturaleza en Mi Parque, Tu Casa en esta mañana, y ya Manuela nos llamó a todos a la lista, ya nos dijo, ¿usted está entrenando? ¿Usted está entrenando? Aquí ya le preguntó a nuestra coordinadora de piso, a nuestros camarógrafos, me hizo la pregunta a mí, a nuestro siguiente invitado, porque la invitación es a tener una vida saludable, ¿cierto, Manu? Así es, hacer ejercicio y a comprometernos más con nuestra salud, pero ahora vamos a comprometernos más con esa parte espiritual. Gabriel Zifferman, bienvenido nuevamente a Mi Parque, Tu Casa, teólogo, ¿cómo estás? Muchas gracias también por la invitación para comenzar este año, que espero que les vaya muy bien. Claro, vamos a hacer una mirada de fe ante el año que inicia y el futuro que viene, porque terminamos un año muy retador, que fue el 2020, iniciamos este 2021 con esperanza. Yo creo que todo hay que iniciarlo con esperanza, porque si no, entonces a veces decimos, pues ¿para qué iniciamos las cosas si ya de antemano estamos derrotados frente a las cosas? Entonces qué bueno iniciar con esperanza. Y te queríamos preguntar, ¿cuál es tu visión de este 2021 partiendo de ese año particular que fue el 2020? Bueno, he leído mucho al respecto y mi conclusión es que esta no es una época de cambios, es un cambio de época. Y tenemos que prepararnos porque se va a instalar un nuevo paradigma en el mundo. Sabemos más que nada los efectos que ha tenido, pero aún no sabemos la causa. Entonces, ante eso, el 2020, ¿verdad?, fue más de vivir en el miedo o sin el miedo. Y ante esta incertidumbre del 21, yo creo que tenemos que atrevernos a vivir con el miedo. Entonces, ahí entra la mirada de fe, porque fe en hebreo se dice munaj y significa salto al vacío. Tenemos que hacer un salto al vacío y hacer nuevas las cosas, hacer un plan de innovación, por ejemplo, no solo un plan de contingencia, sino un plan de innovación. Y ese plan de innovación no tiene que partir de cero, tiene que partir de la experiencia que hemos tenido. ¿Cómo desde la fe, de ese salto al vacío que estás mencionando, podemos afrontar, no enfrentar, porque enfrentar esto no es una guerra, ¿cierto?, sino afrontar este nuevo año después de lo que vivimos y realmente seguimos con muchas incertidumbres, porque uno creería, y yo no sé si les pasó a muchos en la casa, que el 31 de diciembre era como borrón y cuenta nueva y se acabó la pandemia y se acabó el COVID, pero nos dimos cuenta que esto sigue y está más latente que nunca, porque seguimos viendo también mucha irresponsabilidad y seguimos viendo también todo lo que ha evolucionado este virus con esta nueva cepa. Entonces, ¿cómo desde la fe también me puede ayudar para afrontar esta situación? Bueno, sí. Desde el punto de vista bíblico, emunaj o salto al vacío implica que, por ejemplo, yo estoy acá en mi zona de confort. Si salto al vacío, quiere decir que esa es la fe, en la acción de saltar al vacío, las respuestas están abajo, no acá en mi zona de confort. Entonces, en ese sentido, tenemos que atrevernos a buscar las respuestas más abajo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el problema que yo he visto en mí y en mi entorno también, que nosotros nos levantamos tratando de vivir la vida, tratando de resolverla, tratando de ser feliz, tratando. Eso es lo primero. Segundo, que pienso que eso es un error, que eso ya hay que barrer con eso. Sí. Porque la vida no se trata, la vida se vive. Entonces, el segundo problema que yo veo es que tendemos a luchar por. Y siempre una lucha implica agresividad, ira, rabia, impotencia. Entonces tenemos que ya dejar de tratar de y de luchar por. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es el salto al vacío? Construir con. Y ese construir con me lleva a lo concreto, allá abajo, a lo cotidiano. ¿Con quién cuento yo? ¿Con quién he contado yo en el 2020? ¿Quiénes contaron realmente conmigo? No con un me gusta, no con las manitos, sino que en concreto. ¿Con quién yo estuve? ¿Con quién yo aprendí a estar? Porque esta transición a una nueva época yo creo que involucra del ser al estar,
de la oración a la meditación, de la religión de Dios a la relación con Dios. Entonces, yo les animo a eso, a que ese emunajo, salto al vacío, implica construir con. ¿Qué herramientas yo tengo? ¿Cuáles necesito? Y el construir con tiene que ver con las relaciones. Lo real en la vida son las relaciones, es con la gente que uno cuenta. Claro. Definitivamente. Tú mencionabas algo acerca de hacer este gesto de oración, que normalmente pues en la religión lo hacemos cuando queremos tener ese encuentro particular en el momento de hacer un rezo. Pero yo quería preguntarte, Gabriel, frente a esas personas que ahorita están desesperanzadas, que no tienen fe, que dicen, pero yo no puedo sentarme a rezar, yo tengo que ir a trabajar, hay una apertura económica que se ve compleja, nos están pidiendo quedarnos en casa y yo tengo que salir a trabajar. ¿Qué le podemos decir a esas personas que están en casa, que están limitadas frente al trabajo y que están sin esperanza? Claro, Sandra, como dices tú, se experimenta como un callejón sin salida, una apertura económica, y al mismo tiempo quédate en casa, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay que cambiar un poco, hay que barrer con esa predicación y esa creencia de cuerpo y alma, porque la Biblia no lo dice. La Biblia dice cuerpo espiritual o espíritu corporal, es una integridad y por lo tanto nos tiene que preocupar también lo material. Entonces eso es lo concreto. El Evangelio dice que yo no le puedo predicar a alguien el Evangelio si está muriéndose de hambre, si primero no lo alimento. Entonces hay un filósofo, no recuerdo el nombre, francés, que dice, ¿no es cierto?, que hay que distinguir entre lo que es primero y lo que es principal. Lo primero es, ¿no es cierto?, la renta básica, por ejemplo. Y lo principal es la educación, el sentido a ese sustento al menos mínimo de renta básica. Este año vamos a experimentar, pienso yo, que si antes vivíamos con 1.000 pesos, vamos a tener que vivir con 600 pesos. Y vamos a tener que aprender a hacerlo. Entonces, por eso creo que cada persona en la crisis, porque todo cambio, todo tránsito implica una crisis, vamos a tener que hacer un plan de innovación, pero sabiendo lo que yo viví, la experiencia que yo tengo, y a partir de eso, ustedes mismos en el programa, ¿no es cierto?, ir buscando innovaciones a lo que va a necesitar el mundo. Claro. El mundo que se viene es el mundo de la credibilidad, de la transparencia. Quienes no vayan por ese camino se van a quedar fuera. Como ustedes lo decían un rato con el invitado anterior, lo decía Sandra, hay que investigar, hay que leer. Este mundo no es para gente floja ya, eso ya se acabó. Eso es cierto, totalmente cierto, como empezar desde su fe y desde sus creencias, empezar también así como trabajamos el cuerpo, como trabajamos la mente, también hay que trabajar nuestro espíritu y darnos esos espacios. ¿Cuál es ese mensaje puntual para esos televidentes que desde la fe necesitan ese camino para poder avanzar cada día en este 2021? Ese mensaje queremos hoy entregar desde Mi Parque Tu Casa, desde su conocimiento y desde lo que usted ha podido interpretar con todo lo que se ha vivido. Bueno, en primer lugar, pienso yo que tenemos que, el problema no está en lo que nos pasa o nos va a pasar, sino mi actitud ante lo que nos pasa. Por ejemplo, la naturaleza se cuida sola. Si la naturaleza nos considera un virus en determinado momento, nos va a quitar de aquí. No hay que predicar el cuidado de la naturaleza solamente, sino mi comportamiento ante la naturaleza. Perfecto. También mejorar. Tenemos, decía, ¿no es cierto?, Manuela, el espíritu humano. ¿Qué es el espíritu humano? Conciencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y ser amado. Es algo concreto. Entonces, eso hace que yo mejore la naturaleza, lo perfecto. Las abejas hacen perfectamente lo que hacen y no lo pueden hacer mejor. Ya lo hacen perfecto, pero nosotros con nuestro espíritu podemos mejorar el trabajo de las abejas y no lo hacemos. Somos flojos, la gente no lee, no sigue instrucciones, no profundiza. Quien no haga eso se va a quedar afuera del tren.
se va a quedar abajo mirando el tren. Y no se trata aquí de dejar las puertas abiertas porque el tren ya se fue. Entonces hay que, digamos, animarse y desde el espíritu, desde la fe, poder hacerlo. Por ejemplo, resignificar la fe de Jesús de Nazaret. Él vivió 30 años en lo cotidiano y 3 años predicando, haciendo milagros y todo eso. Pero ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que acentuar más lo cotidiano. Tenemos que cambiar en el entorno inmediato, en lo cotidiano. Si mi familia no es capaz de verificar un cambio en mí, tampoco lo van a verificar los demás o eso va a ser un show. Entonces, tenemos que cambiar creencias, tenemos que desmontar creencias y tenemos que ir hacia la fe. Y la fe es hacia una persona, no hacia una creencia. Perfecto. Ahí está el mensaje de nuestro último invitado en el programa de hoy, Gabriel Zifferman, teólogo y terapeuta, a quien agradecemos por estar con nosotros en este espacio. Gracias, Gabriel, por darnos una mirada. Sí, por supuesto, ahí las tenemos incluso en pantalla. Sí, quisiera yo invitarles a los cursos que yo doy de formación de teología contemporánea. Ahí está la forma de contactarse conmigo. Este próximo domingo vamos a tener un retiro virtual. He tenido que aprender eso, sí, ¿verdad? También. De eso se trata toda esa innovación. Claro. Pero se puede hacer interactivo, lo que ahora, el acento está en lo interactivo ahora. Entonces este retiro virtual se llama Resiliencia según Dios. Cómo hallar la gracia en medio de la desgracia. Entonces también todos están invitados para que puedan entonces poder participar. Muchas gracias. Muy bien, sí, Fermán, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, gracias por ese mensaje. Ahí nos conectamos todos, seguimos dándoles y entregándoles todas las herramientas para que ustedes tengan hábitos de vida saludable, desde el cuerpo, desde la mente, desde el espíritu. Se nos acaba el programa. Nos vamos, pero así muy breve, quiero invitarlos para que esta tarde nos acompañen en un nuevo espacio en la radio. Nos tomamos la tarde de 2 a 4. Es un programa muy especial que vamos a compartir. Juan Gabriel Pavón y quien les habla, Sandra Gil. Es un magazine variado, vamos a disfrutarlo. Así que bienvenidos en Telemedellín Radio. Así es, en Telemedellín no solamente nos ven, sino que también nos escuchan. Un abrazo gigante, mañana nos vemos, 9:35 de la mañana, Mi Parque Tu Casa. Nos vemos. Chao, chao.